El restaurante El Gran Horizonte era la joya de la corona gastronómica de la ciudad, un lugar donde el lujo no se gritaba, se susurraba a través de manteles de seda, cubiertos de oro y una vista panorámica que quitaba el aliento. En este escenario de opulencia, donde cada plato costaba lo que una familia humilde gastaba en comida durante una semana, se encontraban Roberto y Eduardo. Eran gemelos idénticos de 35 años, herederos de una fortuna tecnológica, guapos, exitosos y vestidos con trajes negros cortados a la medida que gritaban poder. En sus muñecas, relojes idénticos brillaban bajo las luces de las arañas de cristal, marcando un tiempo que ellos creían controlar. Reían fuerte, brindaban con champán y miraban al resto del mundo con esa arrogancia particular de quienes nunca han tenido que preocuparse por el precio de nada. Para ellos, el restaurante era su patio de recreo y los demás clientes meros espectadores de su grandeza. Sin embargo, en una mesa pequeña y retirada, casi escondida detrás de una columna de mármol, había una figura que rompía completamente con la estética del lugar. Era don Jacinto, un anciano de 65 años, de cabello blanco y rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de sol y esfuerzo. Vestía de manera extremadamente sencilla, limpia pero desgastada, lo que lo hacía parecer un intruso en aquel palacio de cristal. Jacinto estaba solo. Frente a él no había langosta ni caviar. Solo había un vaso de agua del grifo y una servilleta de tela abierta sobre la cual descansaban 3 trozos de pan duro, visiblemente viejos y secos, que él había sacado de su propio bolsillo. Comía despacio, mojando el pan en el agua para ablandarlo, con una expresión de gratitud y paz que contrastaba violentamente con la voracidad y el ruido de la mesa de los gemelos. La presencia de don Jacinto no pasó desapercibida para Roberto, quien tenía una visión de águila para detectar todo aquello que consideraba feo o fuera de lugar. Le dio un codazo a su hermano Eduardo y señaló discretamente con su copa hacia la mesa del rincón. «¿Ves lo que yo veo, hermano?», susurró con una mueca de asco. «Parece que la seguridad se durmió hoy. Mira a ese viejo. Está comiendo pan duro, pan que trajo de la calle. Es repugnante. ¿Cómo permiten que alguien así se siente a 2 metros de nosotros? Me está arruinando el sabor del vino». Eduardo se giró ajustándose las gafas de diseñador y al ver al anciano mojando el pan, soltó una carcajada corta y despectiva. «Increíble. Debe ser algún vagabundo que se coló. Vamos a divertirnos un poco. La noche estaba muy aburrida». Los gemelos, aburridos de su propia riqueza y buscando entretenimiento a costa de los demás, comenzaron su juego cruel. Empezaron a hablar en voz alta, asegurándose de que sus comentarios hirientes llegaran a los oídos del anciano. «Oye, Roberto», dijo Eduardo casi gritando, «¿no te parece que huele a humedad de repente? Creo que alguien se olvidó de sacar la basura o de bañarse antes de venir a un sitio de 5 estrellas». Roberto rió, chocando su copa con la de su hermano. «Sí, es terrible. Deberían poner un letrero en la entrada. Se prohíbe la entrada a comedores de sobras. Es una falta de respeto para la gente que paga miles de dólares por estar aquí». Las risas de ambos resonaron en el salón, haciendo que otras mesas voltearan, algunas con curiosidad, otras con incomodidad, pero nadie dijo nada. El silencio de los buenos a menudo es el mejor aliado de los arrogantes. Antes de continuar con esta escena que nos indigna y nos duele, quiero darles la bienvenida a todos los amigos de Rutas Fascinantes. Hoy traemos una historia que nos hará reflexionar sobre la verdadera clase y la educación, que nada tienen que ver con el dinero. Es triste ver cómo, a veces, quienes más tienen son los más pobres de espíritu. Me encantaría saber desde qué ciudad o país nos están acompañando esta noche y si creen que el respeto a los mayores se ha perdido en la sociedad actual. Por favor, dejen su comentario abajo. Su participación es el alma de este canal. Sigamos viendo. Porque don Jacinto ha escuchado todo, pero su reacción no será la que estos gemelos malcriados esperan. A pesar de los insultos velados y las risas burlonas, don Jacinto no levantó la vista. Siguió partiendo su pan duro con manos temblorosas pero dignas. No era sordo, escuchaba cada palabra venenosa, y cada una de ellas se clavaba en su corazón,
no por ofensa personal, sino por tristeza. Le dolía ver a dos jóvenes tan llenos de vida, pero tan vacíos de empatía. Sin embargo, su falta de reacción pareció molestar aún más a los gemelos. «Oye, abuelo», gritó Roberto directamente, perdiendo ya toda sutileza. «¿El pan está muy duro? Si quieres te tiramos un hueso de nuestro filete. Quizás eso te ablande los dientes». Eduardo soltó una carcajada estrepitosa, golpeando la mesa. La crueldad se había convertido en un espectáculo, y ellos eran los protagonistas de su propia obra de teatro macabra. Al ver que el anciano los ignoraba, Eduardo decidió subir el nivel de la agresión. Chasqueó los dedos con fuerza para llamar al mesero principal de la sección, un hombre joven llamado Luis, que se acercó visiblemente nervioso. «Tú, sí, tú», dijo Eduardo con prepotencia. «¿Me puedes explicar qué hace ese espantapájaros ahí sentado? Estamos pagando una fortuna por esta cena de negocios y ese hombre da una imagen pésima. Sácalo de aquí inmediatamente. Dile que se vaya a comer sus sobras al parque. Si no lo haces tú, lo haremos nosotros. Y créeme, no seremos tan amables». Luis, el mesero, miró a los gemelos y luego miró a don Jacinto con una expresión de angustia. Sabía algo que los gemelos ignoraban, y el miedo lo paralizaba. «Señores, por favor, bajen la voz», susurró Luis tratando de mediar. «Ese señor no está molestando a nadie. Es un cliente que viene a menudo. Tiene derecho a estar aquí tanto como ustedes. Por favor, concéntrense en su cena y permítanme traerles el postre de cortesía». La respuesta del mesero enfureció a Roberto. «¿Cómo te atreves a compararnos?», escupió el gemelo. «Nosotros somos el futuro de esta industria. Él es el pasado caduco. Un cliente habitual que pide agua del grifo. No me hagas reír. Mira, te voy a dar 5 minutos para que desaparezca de mi vista. O llamaré al dueño y haré que te despidan por incompetente y por convertir este lugar en un comedor de beneficencia». La amenaza de despido hizo temblar a Luis, quien se retiró hacia la cocina, no para echar al anciano, sino para buscar ayuda superior. Sin la intervención del mesero, los gemelos se sintieron con vía libre. Roberto tomó un panecillo fresco y caliente de su propia cesta, un pan suave y perfecto. «Mira, Eduardo, vamos a hacer una obra de caridad», dijo con una sonrisa maliciosa. «Oye, viejo», gritó lanzando el panecillo por el aire. El trozo de pan voló a través de la distancia que separaba las mesas y golpeó a don Jacinto en el hombro, cayendo luego al suelo. «Ups, se me cayó. Cómetelo. Seguro está mejor que esa piedra que estás masticando. Es pan de ricos. Aprovéchalo». Varias personas en el restaurante ahogaron un grito de sorpresa ante la agresión física, pero el miedo a enfrentarse a los millonarios mantuvo a la mayoría en silencio. Don Jacinto detuvo su mano a medio camino de su boca. Dejó su pedazo de pan viejo sobre la servilleta y miró el panecillo fresco que yacía en la alfombra lujosa. Lentamente giró la cabeza hacia los gemelos. Sus ojos no tenían ira, tenían una profundidad oceánica, una mezcla de compasión y decepción infinita. Se agachó con dificultad. Sus huesos sonaron en el silencio del salón, y recogió el panecillo que le habían lanzado. Lo limpió suavemente con su servilleta, lo besó con respeto y lo colocó en la mesa, lejos de su propio pan. Luego miró a los gemelos a los ojos y con una voz suave pero firme que resonó extrañamente en el salón, dijo sus primeras palabras de la noche. «El pan nunca se tira, muchachos. El pan es sagrado. Ojalá nunca tengan el hambre necesaria para entender por qué». La profunda lección de don Jacinto sobre el valor sagrado del pan fue recibida por los gemelos no con reflexión, sino con una carcajada aún más estrepitosa que la anterior. Para Roberto y Eduardo, conceptos como sagrado o hambre eran abstractos, cosas que solo leían en las noticias sobre países lejanos, no realidades que pudieran tocarles a ellos. Roberto se limpió una lágrima de risa y miró a su hermano. «¿Escuchaste eso, Eduardo? Ahora resulta que el abuelo es filósofo y poeta. El pan es sagrado. Por favor, qué drama tan innecesario por un pedazo de harina horneada. Señor, estamos en el siglo XXI. El pan se compra en el supermercado o se tira si se pone duro. No romantice su pobreza. Es patético y aburrido».
La insensibilidad de sus palabras flotó en el aire como una nube tóxica, contaminando la elegancia del lugar con su ignorancia emocional. Eduardo, queriendo demostrar su superioridad de la única manera que conocía, a través del dinero, metió la mano en el bolsillo interior de su saco de diseño y sacó un billete de $100, crujiente y nuevo. Lo arrugó, hizo una bola con desprecio y lo lanzó hacia la mesa de don Jacinto, aterrizando justo al lado del vaso de agua. «Miras, abuelo, ya nos cansamos de tu discurso moralista. Toma esto, son $100. Con eso puedes comprarte pan fresco para todo el mes o irte a otro restaurante donde acepten gente como tú. Haznos un favor a todos, agarra el dinero, levántate y lárgate. Nos estás arruinando la vista panorámica». El gesto fue tan humillante que incluso los clientes de las mesas vecinas, que hasta entonces habían permanecido callados, soltaron murmullos de desaprobación ante tal falta de respeto. Don Jacinto miró el billete arrugado sobre el mantel blanco. No lo tocó. Ni siquiera hizo el ademán de acercarlo. Su rostro permaneció sereno, impasible, como una montaña que resiste el viento sin inmutarse. Levantó la vista hacia Eduardo y negó suavemente con la cabeza. «El dinero puede comprar muchas cosas, joven», dijo con voz tranquila. «Puede comprar esa cama de langosta que te estás comiendo o ese traje caro que llevas puesto. Pero hay algo que tu billete de $100 no puede comprar: educación y clase. Puedes cubrirme de oro si quieres, pero eso no te hará mejor persona que yo. Quédate con tu dinero. Parece que lo necesitas más que yo para sentirte alguien en este mundo». La negativa del anciano a aceptar el dinero y, peor aún, su atrevimiento al sermonearlos, fue la gota que colmó el vaso para los gemelos. Roberto golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos de plata. «¡Gerente, ahora mismo!», gritó con furia, su cara enrojecida contrastando con su camisa blanca impecable. «Quiero al responsable de este lugar aquí en 3 segundos, o juro que compro este edificio solo para despedirlos a todos». Alfonso, el gerente general del turno nocturno, un hombre elegante y discreto que había estado observando la situación con creciente ansiedad desde la distancia, se apresuró a llegar a la mesa, sabiendo que la situación estaba a punto de estallar y que debía manejarla con pinzas de cirujano. Amigos de rutas fascinantes. La tensión en este restaurante está llegando a un punto crítico. Es doloroso ver cómo el dinero a veces ciega a las personas, haciéndoles creer que pueden comprar la dignidad de los demás como si fuera una mercancía barata. Don Jacinto nos está dando una clase magistral de integridad. No importa cuánto te ofrezcan, tu dignidad no tiene precio. Quiero hacerles una pregunta directa. ¿Qué hubieran hecho ustedes si alguien les lanza dinero para humillarlos? ¿Lo hubieran tomado por necesidad o lo hubieran rechazado por orgullo? Déjenme su respuesta en los comentarios. Sigamos viendo, porque los gemelos están a punto de cometer el error más grande de sus vidas al exigir la expulsión del anciano. Alfonso llegó a la mesa de los gemelos haciendo una leve reverencia protocolaria, pero manteniendo una distancia prudente. «Buenas noches, caballeros. ¿En qué puedo ayudarlos? Lamento si algo no ha sido de su agrado con el servicio». Roberto ni siquiera lo dejó terminar. Se puso de pie, imponente, señalando con un dedo acusador a don Jacinto. «Deje de fingir que no sabe qué pasa. Ese viejo andrajoso nos está molestando. Nos insultó y rechazó nuestra generosidad. Es inaceptable que un lugar de esta categoría permita la entrada a vagabundos que comen pan duro. Le doy 2 opciones. O lo saca usted ahora mismo a la calle, o nosotros nos vamos sin pagar la cuenta y nos encargaremos de destruir la reputación de este restaurante en todas las redes sociales. Usted decide, nuestros miles de dólares o su pan viejo». El gerente Alfonso tragó saliva, visiblemente incómodo. Miró de reojo a don Jacinto, quien seguía sentado tranquilamente, mojando su último trozo de pan en el agua, completamente ajeno al ultimátum que se estaba lanzando sobre su presencia. Alfonso sabía perfectamente quién era Jacinto, pero tenía órdenes estrictas de nunca revelar su identidad a menos que fuera una emergencia absoluta, pues al dueño le gustaba evaluar el trato real que recibían los clientes comunes. Alfonso se volvió hacia los gemelos intentando una última maniobra diplomática.
Señores, entiendo su molestia, pero el señor Jacinto no ha violado ninguna norma del establecimiento. Ha pagado su consumo y tiene derecho a terminar su cena en paz. No podemos echar a un cliente solo por su apariencia o por lo que decide comer. ¿Que ha pagado su consumo?, se burló Eduardo con incredulidad. ¿Qué pagó? ¿10 centavos por el agua? Nosotros vamos a gastar $2,000 en vino. ¿Acaso las matemáticas no funcionan en este lugar? El cliente que paga más tiene la razón. Esa es la regla básica del capitalismo. Idiota. Eduardo se levantó también, poniéndose al lado de su hermano, creando un muro de intimidación frente al gerente. Escúchame bien, empleado de cuarta, no me importa quién sea ese viejo, me importa mi comodidad. Si no tienes las agallas para echarlo, llamaremos a nuestra seguridad privada para que lo haga. Y créeme, ellos no serán tan delicados. No queremos verle la cara ni un minuto más. La amenaza de violencia física contra un anciano cambió la atmósfera del restaurante de tensa a peligrosa. Varios clientes se levantaron de sus asientos, indignados, pero temerosos de intervenir ante dos hombres jóvenes y poderosos. Sin embargo, antes de que Alfonso pudiera responder o llamar a la policía, se escuchó el sonido inconfundible de una silla arrastrándose contra el suelo de mármol. Don Jacinto se había puesto de pie. No lo hizo rápido, ni con furia, sino con una lentitud deliberada y pesada. Tomó su bastón de madera vieja, se limpió las migajas de su chaqueta desgastada y comenzó a caminar, no hacia la salida, como los gemelos esperaban, sino directamente hacia la mesa de ellos. El restaurante entero contuvo la respiración. Don Jacinto se detuvo a escasos centímetros de Roberto y Eduardo. A pesar de ser más bajo y visiblemente más frágil por la edad, su presencia emanaba una autoridad que hizo que los gemelos retrocedieran instintivamente un paso. Jacinto los miró a los ojos, uno por uno, con una mirada que parecía desnudar sus almas y encontrar solo vacío. «Jóvenes», dijo Jacinto con voz firme, «han hablado mucho de dinero, de poder y de reglas esta noche. Han amenazado a este buen hombre», señaló a Alfonso, «y han intentado humillarme. Pero hay una regla que olvidaron aprender en sus escuelas de negocios. Nunca juzgues al dueño de la casa por cómo viste cuando está descansando en su propia sala». La revelación de don Jacinto fue recibida inicialmente con una incredulidad burlona por parte de los gemelos. Roberto soltó una carcajada forzada, mirando a los comensales cercanos como buscando complicidad en lo que él consideraba un chiste de mal gusto. «¿Dueño de la casa? ¿Escuchaste eso, Eduardo?», dijo Roberto, secándose una lágrima de risa. El abuelo ya perdió la cabeza por completo. Ahora resulta que el mendigo que moja pan duro en agua es el dueño de El Gran Horizonte. Por favor, señor, deje de hacer el ridículo. Si usted es el dueño, yo soy el rey de Inglaterra. Es patético ver a alguien inventar mentiras tan grandes solo para salvar un poco de dignidad. Alfonso, por favor, saca a este hombre antes de que empiece a decir que también inventó la bombilla o que es dueño de la luna. La negación era su escudo, incapaces de aceptar que alguien sin un traje de marca pudiera tener poder. Eduardo, siguiendo el juego de su hermano, adoptó una postura agresiva y condescendiente. Se cruzó de brazos y miró a don Jacinto con desdén absoluto. «Mira, viejo, te doy puntos por la creatividad, pero ya nos aburriste. ¿Crees que somos estúpidos? Un dueño de verdad estaría comiendo caviar en la mesa presidencial, no sobras en el rincón más oscuro del salón. Tu historia no se sostiene. Así que, por última vez, toma tu bastón, agarra tu pan de piedra y vete a un asilo donde crean tus fantasías. Nos estás haciendo perder tiempo valioso, y nuestro tiempo cuesta más de lo que ganarás en toda tu vida». La arrogancia de los gemelos era tan densa que no les permitía ver las señales evidentes: el silencio respetuoso del gerente, la tensión de los meseros y la seguridad inquebrantable en la mirada del anciano. Don Jacinto no se inmutó ante los insultos, no gritó, no se alteró. Simplemente suspiró con la paciencia de quien ha visto pasar muchas tormentas. Se giró lentamente hacia Alfonso, el gerente, quien permanecía cabizbajo y respetuoso a su lado. «Alfonso, dijo Jacinto con voz suave pero autoritaria, hazme el favor de ir a mi oficina privada.
La que está detrás de la cava de vinos. Abre la caja fuerte con la combinación que tú conoces y trae la escritura original del edificio y el acta constitutiva de la empresa. Ah, y trae también el marco de fotos que está sobre mi escritorio, el que tiene la foto de la inauguración hace 40 años. Creo que estos jóvenes necesitan una lección visual de historia para refrescar su memoria y bajar sus humos. Alfonso asintió inmediatamente con un «Sí, don Jacinto», enseguida, y salió disparado hacia la oficina, dejando a los gemelos solos frente al anciano. Esa obediencia ciega y el uso del título «don» por parte del gerente sembraron la primera semilla de duda real en la mente de Roberto. Su sonrisa burlona titubeó por un segundo. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese viejo andrajoso era realmente quien decía ser? El aire en la mesa se volvió repentinamente pesado y frío. Los gemelos intercambiaron una mirada rápida de preocupación, pero su orgullo les impedía retroceder ahora. Habían ido demasiado lejos como para pedir disculpas por un por si acaso. Decidieron mantener su postura desafiante, rezando internamente para que todo fuera una farsa elaborada. Amigos de rutas fascinantes, este es el momento donde la verdad empieza a pesar más que el oro. Es fascinante ver cómo la falsa seguridad de los arrogantes se desmorona cuando se enfrentan a la autoridad real, esa que no necesita gritar para ser escuchada. Don Jacinto nos enseña que el verdadero poder es tranquilo y seguro. Quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Creen que la apariencia define a una persona? ¿Alguna vez han juzgado a alguien por su ropa y se han equivocado? Cuéntenme su experiencia en los comentarios y díganme desde qué país nos están viendo. Sigamos viendo, porque la prueba que trae Alfonso dejará a estos gemelos sin palabras y con muchas ganas de desaparecer. Mientras esperaban, don Jacinto hizo algo que dejó a todos helados. Con total naturalidad, jaló una silla vacía de la mesa de los gemelos y se sentó con ellos, invadiendo su espacio VIP. Tomó la botella de vino carísimo que los hermanos habían pedido, la examinó con ojo crítico y sirvió un poco en una copa limpia. «Chateau Margaux, cosecha del 95», murmuró Jacinto tras oler el vino. «Excelente elección. Yo mismo seleccioné estas botellas en Francia hace 20 años, cuando ustedes probablemente todavía usaban pañales y no sabían diferenciar entre uva y vinagre». Dio un sorbo lento, disfrutándolo, mientras Roberto y Eduardo lo miraban petrificados, incapaces de reaccionar ante la audacia de aquel hombre que se comportaba como si fuera el rey del castillo, porque lo era. Minutos después, Alfonso regresó, pero no venía solo. Lo acompañaba el chef ejecutivo del restaurante, una celebridad culinaria conocida en toda la ciudad, quien rara vez salía de su cocina. El chef, con su uniforme blanco inmaculado, se acercó directamente a la mesa. Ignoró olímpicamente a los gemelos y se inclinó con profundo respeto ante don Jacinto. «Maestro», dijo el chef con admiración genuina, «Alfonso me dijo que estaba aquí. Es un honor tenerlo en casa. ¿El pan que le preparé estaba como usted lo pidió?» Seguí la receta de su madre al pie de la letra. Harina simple, agua y fuego de leña. Dejado secar por 2 días, tal como a usted le gusta, para recordar sus viejos tiempos. La mención de la receta de su madre y la reverencia del famoso chef fueron la confirmación definitiva. El color desapareció de los rostros de Roberto y Eduardo al unísono. Se quedaron pálidos, como si hubieran visto un fantasma. Alfonso colocó sobre la mesa la escritura del edificio y la vieja fotografía enmarcada. En la foto, en blanco y negro, se veía a un joven Jacinto, vestido con ropa humilde, poniendo la primera piedra del restaurante con sus propias manos llenas de mezcla. No había duda alguna. El mendigo, que comía pan duro, era el arquitecto de todo ese universo de lujo. Los gemelos sintieron que el suelo se abría bajo sus pies. Habían insultado, humillado y amenazado al hombre más poderoso de la industria gastronómica en su propia cara. Don Jacinto dejó la copa de vino sobre la mesa y señaló la fotografía con su dedo índice, marcado por años de trabajo duro. «Miren bien, muchachos», dijo con voz firme. «Ese soy yo hace 40 años. No tenía traje de seda ni reloj suizo. Tenía hambre y un sueño.
Construí este lugar ladrillo a ladrillo, lavando platos de día y cargando cemento de noche. Y ese pan duro que ustedes despreciaron, ese pan es lo único que yo comía durante años para poder ahorrar y comprar este terreno. Lo como cada aniversario no porque sea pobre, sino para no olvidar nunca lo que cuesta ganarse la vida. Ustedes, que nacieron en cuna de oro, se ríen del pan porque nunca les ha faltado, y eso los hace más pobres que cualquier mendigo de la calle. El silencio de los gemelos era absoluto y vergonzoso. Roberto intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Señor, don Jacinto, nosotros no sabíamos, pensamos que fue una broma. La arrogancia se había evaporado, dejando ver la cobardía que se escondía detrás. Eduardo, temblando, trató de arreglarlo sacando su chequera, un gesto reflejo de quien cree que todo se soluciona pagando. Podemos pagar la botella y dejar una propina generosa para su fundación. Lo sentimos mucho. Don Jacinto miró la chequera con una tristeza profunda y negó con la cabeza. Guarden su dinero. Ya les dije que aquí no sirve. Han ensuciado mi mesa con su soberbia y eso no se limpia con cheques. Don Jacinto retiró la mano de la mesa, ignorando por completo la chequera que Eduardo sostenía como si fuera un salvavidas. El anciano suspiró profundamente, una mezcla de cansancio y decepción ensombreciendo su rostro. «No entienden nada, ¿verdad?», dijo con voz suave, pero cargada de pesar. «Creen que la vida es una transacción comercial. Creen que pueden insultar a un ser humano, escupir sobre su comida y luego arreglarlo firmando un papel. Eso, muchachos, es la definición más triste de pobreza espiritual. Mi restaurante no necesita su dinero. Gracias a Dios y al trabajo duro, este lugar es próspero. Lo que este restaurante necesita es respeto. Una moneda que ustedes claramente no tienen en sus bolsillos. Guardan ese cheque, porque pronto lo necesitarán para pagar las lecciones de humildad que la vida les va a cobrar, y esas suelen ser mucho más caras que una cena». Roberto, que siempre había sido el más vociferante de los dos, estaba ahora mudo, encogido en su silla de diseño. La mención de la historia del restaurante y la presencia imponente del anciano lo habían desarmado. Sin embargo, don Jacinto no había terminado. Miró a los gemelos con una intensidad que los hizo temblar. «Lo más triste de todo esto», le continuó el dueño, «es que yo conocí a su padre, don Antonio, ¿verdad? Un hombre bueno, un hombre de manos callosas que empezó arreglando coches en un taller mecánico sucio antes de construir el imperio tecnológico que ustedes ahora despilfarran. Antonio venía aquí a comer cuando yo apenas abría. Él respetaba el pan, respetaba el esfuerzo. Si él estuviera vivo hoy y los viera burlándose de un anciano por comer sobras, se moriría de vergüenza nuevamente. Han deshonrado su apellido y su legado en menos de una hora». La mención de su padre fallecido fue un golpe directo al estómago de los gemelos. Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con Jacinto. La arrogancia se había transformado en humillación pública. Todos en el restaurante escuchaban el sermón en un silencio sepulcral. Nadie comía, nadie bebía. Todos eran testigos de la justicia moral que se estaba impartiendo. «Ustedes olvidaron de dónde vienen», sentenció Jacinto. «Se vistieron de seda y olvidaron que la seda la pagó el sudor de otro. Y lo peor es que trataron de humillarme en mi propia casa, frente a mi familia, porque mis empleados y mis clientes son mi familia. Eso es imperdonable. Alfonso», llamó al gerente sin apartar la vista de los jóvenes, «trae la cuenta de la mesa 3. Quiero que paguen hasta el último centavo de lo que pidieron, aunque no se lo hayan comido. Aquí no se regala nada a los maleducados». Alfonso se acercó rápidamente con la terminal de cobro. Los gemelos pagaron apresuradamente, con manos temblorosas, deseando que la tierra se los tragara. Querían salir corriendo, huir de las miradas acusadoras de los otros comensales y, sobre todo, escapar de la mirada decepcionada de don Jacinto. Pero el dueño no iba a dejar que se fueran tan fácil, no sin antes asegurarse de que la lección quedara grabada a fuego en sus memorias. «No se levanten todavía», ordenó Jacinto cuando vio que Roberto intentaba huir. «Aún no he terminado. Han pagado la comida, sí, pero no han pagado por la ofensa. Y como dije, el dinero no sirve para eso. La única forma de limpiar lo que hicieron
es entendiendo lo que despreciaron. Amigos de rutas fascinantes, es impresionante ver cómo la autoridad moral de una persona honesta puede desmoronar la arrogancia más grande. Don Jacinto nos recuerda que honrar a nuestros padres significa mantener los valores que ellos nos enseñaron, no solo gastar su herencia. Quiero hacerles una pregunta muy personal. ¿Creen que la educación y los valores se están perdiendo en las nuevas generaciones ricas? ¿Qué lección les darían ustedes a estos gemelos si fueran su padre? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo a todos. Sigamos viendo. Porque don Jacinto está a punto de dictar una sentencia que resonará en toda la alta sociedad de la ciudad. Don Jacinto tomó el trozo de pan viejo que estaba en su mesa, ese mismo pan seco que los gemelos habían ridiculizado minutos antes. Lo sostuvo en alto como si fuera una joya. «Miren esto», dijo con solemnidad, «para ustedes es basura, para mí es un recordatorio de que estoy vivo. Hubo días en mi juventud en los que hubiera matado por tener este pedazo de pan duro. Ustedes tiraron pan fresco al suelo como si fuera un juguete. Por eso he tomado una decisión. A partir de esta noche, ustedes, Roberto y Eduardo, están vetados de El Gran Horizonte de por vida. No quiero que sus sombras vuelvan a oscurecer la puerta de mi establecimiento. Mi casa es para gente que sabe apreciar el valor de las cosas, no para niños malcriados que juegan con la comida». Los gemelos abrieron los ojos desmesuradamente. Ser vetados del restaurante más exclusivo de la ciudad no solo era un inconveniente, era una muerte social. Allí se cerraban los grandes negocios, allí se veían y dejaban ver. «¿De por vida?», balbuceó Eduardo, pálido. «Pero don Jacinto, por favor, fue un error. Podemos donar dinero a la beneficencia. No nos haga esto. Nuestros socios se reúnen aquí». Jacinto levantó la mano para silenciarlo. «No se preocupen solo por este restaurante. Soy el presidente de la Asociación de Restauranteros de Lujo de la ciudad. Mañana a primera hora enviaré una circular a todos mis colegas dueños contándoles lo que hicieron hoy, cómo se burlaron de un anciano y cómo tiraron comida al suelo. Les aseguro que encontrarán muchas puertas cerradas en esta ciudad. La mala educación tiene un precio muy alto, y ustedes acaban de recibir la factura. La amenaza del blacklist o lista negra fue devastadora». Los gemelos comprendieron en ese instante que su comportamiento esa noche les costaría mucho más que una cena. Les costaría su reputación y su acceso a los círculos de poder. «Ahora sí», dijo don Jacinto, señalando la puerta con su bastón, con un gesto de autoridad suprema. «Lárguense y llévense su soberbia a otra parte. Alfonso, acompaña a estos señores a la salida y asegúrate de que no olviden nada, especialmente su vergüenza. Y que quede claro, si vuelven a poner un pie aquí, llamaré a la policía por allanamiento». Fue una expulsión formal, fría y merecida. Roberto y Eduardo se levantaron lentamente, sintiendo el peso de 100 pares de ojos clavados en ellos. Caminaron hacia la salida a través de lo que pareció el pasillo más largo de sus vidas. No había risas ahora, ni brindis con champán, ni miradas de superioridad. Caminaban encorvados, derrotados, mientras un murmullo de aprobación comenzaba a crecer en el salón. De repente, alguien en una mesa del fondo comenzó a aplaudir, luego otro y otro más. En segundos, el restaurante entero estalló en un aplauso espontáneo, no para humillar a los gemelos, sino para celebrar la valentía y la integridad de don Jacinto. Los gemelos salieron por la puerta giratoria, escuchando la ovación que coronaba su derrota. Una vez que la puerta se cerró tras ellos y el ambiente se limpió de su energía negativa, don Jacinto suspiró y se volvió a sentar en su pequeña mesa del rincón. El chef y Alfonso seguían de pie a su lado, mirándolo con admiración absoluta. «Perdón por el escándalo, muchachos», dijo el anciano, volviendo a mojar su pan duro en el agua con total naturalidad. «No me gusta hacer estas cosas, pero a veces hay que podar las malas hierbas para que el jardín siga siendo hermoso». El chef, conmovido, hizo una señal a la cocina. «Don Jacinto, permítame prepararle algo especial. No puede cenar solo pan después de este mal rato». Pero Jacinto sonrió, una sonrisa llena de paz. «No, hijo, este pan es todo lo que necesito. Me recuerda quién soy. Y esta noche, más que nunca, sabe a gloria».
Cuando el restaurante recuperó su calma habitual, aunque con una atmósfera renovada de respeto y conciencia, don Jacinto terminó su trozo de pan. Se limpió las migajas con cuidado, como si fueran polvo de oro. En ese momento, una pareja joven que había observado todo desde una mesa lejana se acercó tímidamente. No eran ricos. Se notaba en su ropa sencilla que estaban allí celebrando una ocasión muy especial, quizás un aniversario, haciendo un gran esfuerzo económico. El joven se aclaró la garganta y dijo: «Disculpe, don Jacinto, no queremos molestar, pero queríamos decirle que lo que hizo fue increíble. Nosotros estábamos ahorrando meses para venir aquí y teníamos miedo de no encajar, pero ver que el dueño es alguien tan humilde nos ha hecho sentir en casa. Gracias por defender la dignidad de la gente sencilla». Don Jacinto sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro cansado más que cualquier reflector. Se puso de pie y estrechó la mano del joven con firmeza. «Gracias a ustedes, hijos. La dignidad no tiene código de vestimenta. Disfruten su cena y, por favor, pidan el postre de chocolate. Es mi favorito y va por cuenta de la casa». La pareja volvió a su mesa radiante de felicidad. Jacinto, al verlos, confirmó lo que siempre había creído: que la verdadera riqueza de su negocio no estaba en los millonarios que venían a presumir, sino en las personas honestas que venían a celebrar el amor y la vida. Ese pequeño gesto de la pareja borró el mal sabor de boca que los gemelos le habían dejado. Mientras tanto, en la calle fría y solitaria, Roberto y Eduardo caminaban hacia su coche deportivo aparcado en la zona VIP, discutiendo acaloradamente. «¿Ves lo que hiciste, Roberto?», gritaba Eduardo, culpando a su hermano. «Tú empezaste con lo del pan, tú le tiraste el panecillo. Ahora estamos vetados y mañana todo el mundo lo sabrá. Papá nos mataría si estuviera vivo». Roberto, lejos de aceptar su culpa, pateó una maceta decorativa de la entrada. «Cállate. Tú fuiste el que sacó el billete de $100. Eso fue lo que lo enfureció. Además, es solo un viejo loco con poder. Vamos al club nocturno. Allí nos tratan como reyes y no nos pedirán lecciones de moral». Subieron al coche acelerando bruscamente, intentando huir de su propia vergüenza, sin saber que las noticias vuelan más rápido que sus motores. Amigos de Rutas Fascinantes, dicen que el orgullo precede a la caída, y la caída de estos gemelos apenas comienza. Es triste ver cómo, en lugar de reflexionar y pedir perdón, deciden culparse mutuamente y huir. La falta de responsabilidad es el sello distintivo de la inmadurez. Quiero hacerles una pregunta muy importante para cerrar esta reflexión. ¿Creen que las personas arrogantes pueden cambiar realmente o necesitan perderlo todo para aprender? ¿Conocen a alguien que haya cambiado tras una dura lección? Déjenme su opinión en los comentarios y suscríbanse al canal para no perderse el desenlace de esta historia. Lo que les espera a los gemelos en el club nocturno les demostrará que el poder de don Jacinto es mucho mayor de lo que imaginaban. Al llegar al exclusivo club nocturno, donde solían tener mesa reservada permanente, los gemelos se encontraron con una barrera inesperada. El jefe de seguridad, un hombre enorme que siempre los saludaba con reverencias, esta vez les bloqueó el paso con los brazos cruzados y el rostro serio. «Esta noche no, señores», dijo secamente. «¿Qué dices? Somos Roberto y Eduardo. Apártate», exigió Roberto con su habitual prepotencia. El seguridad no se movió. «Tengo órdenes directas del dueño del club. Acaba de recibir una llamada del señor don Jacinto. Nos informaron de lo que pasó en El Gran Horizonte. Aquí respetamos mucho a don Jacinto. Él ayudó a mi jefe cuando estaba en bancarrota. No queremos gente que humilla a los mayores. Su entrada está prohibida indefinidamente». Los gemelos se quedaron helados en la acera. La influencia de don Jacinto era real y se extendía como una red invisible por toda la ciudad. No era solo un dueño de restaurante, era un padrino de la industria, un hombre respetado por su bondad y su historia de superación. Ser rechazados en el club fue el primer golpe de realidad. Roberto intentó gritar y amenazar con demandas, pero la gente en la fila comenzó a murmurar y a señalarlos. «Son los que se rieron del anciano», susurró alguien. La vergüenza pública comenzó a quemarles la piel. Tuvieron que retirarse, humillados nuevamente, comprendiendo que su dinero ya no era un pasaporte universal.
Las puertas se estaban cerrando una tras otra. A la mañana siguiente, las consecuencias llegaron al ámbito empresarial. Roberto y Eduardo dirigían la empresa tecnológica que heredaron de su padre, pero dependían de la confianza de inversionistas antiguos, muchos de los cuales eran amigos personales de su difunto padre, don Antonio. A primera hora, recibieron una llamada del socio mayoritario, un hombre de 70 años llamado don Ernesto. «Muchachos», dijo Ernesto con voz gélida a través del teléfono, «me llegó una carta circular de la Asociación de Restauranteros. Dice que humillaron a Jacinto, mi mejor amigo de la infancia. Si son capaces de tratar así a un hombre honorable, no quiero imaginar cómo tratarán mis inversiones. He decidido retirar mi capital de su empresa. Busquen financiación en otro lado, si es que alguien quiere asociarse con personas sin valores». El pánico se apoderó de las oficinas de los gemelos. La retirada de don Ernesto provocó un efecto dominó. Otros socios, al enterarse del motivo moral detrás de la ruptura, comenzaron a cuestionar el liderazgo de los hermanos. Las acciones de su empresa cayeron en picada no por un fallo técnico, sino por un fallo ético. En el mundo de los negocios de alto nivel, la reputación lo es todo, y la de ellos estaba manchada de arrogancia. Roberto y Eduardo pasaron de ser los niños de oro a ser parias en cuestión de semanas. Tuvieron que vender sus coches de lujo y reducir sus gastos drásticamente para intentar salvar la compañía, aprendiendo a la fuerza el valor de cada centavo, tal como don Jacinto les había advertido. Mientras tanto, don Jacinto siguió con su vida tranquila. No celebró la caída de los gemelos. De hecho, le entristeció saber que tuvieron que perder tanto para empezar a entender. Él continuó yendo a su restaurante cada noche, sentándose en su mesa del rincón, comiendo su pan sencillo y saludando a los clientes. Pero algo había cambiado. Ahora, todos los que entraban lo hacían con una reverencia especial hacia esa mesa. Los padres llevaban a sus hijos a saludarlo, explicándoles que ese abuelito era el verdadero jefe y un héroe. Don Jacinto se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante de que la humildad es la corona más brillante que un hombre puede llevar. Un año después del incidente, una tarde lluviosa, un hombre entró al restaurante. Estaba delgado, vestía un traje modesto y no llevaba reloj caro. Era Eduardo, uno de los gemelos. Se acercó a la mesa de don Jacinto con la cabeza baja. Los meseros se tensaron, listos para echarlo, pero Jacinto levantó la mano para detenerlos. Eduardo se paró frente al anciano, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Don Jacinto», dijo con voz quebrada, «no vengo a pedir que me levante el veto, no vengo a comer, solo vengo a decirle que perdimos la empresa, Roberto se fue del país, no pudo soportar la vergüenza. Yo me quedé. Estoy trabajando como administrativo en una pequeña oficina. Gano poco, pero ayer compré pan con mi propio sueldo y por primera vez entendí lo que usted dijo. El pan sabe diferente cuando te cuesta sudor». Don Jacinto miró al joven Eduardo, quien ya no tenía ni rastro de la arrogancia de aquella noche fatídica. Vio en sus ojos el dolor de la pérdida, pero también la chispa de una nueva humanidad que nacía de las cenizas de su ego. El anciano dejó su vaso de agua sobre la mesa y señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, hijo», dijo con suavidad. Eduardo dudó, sorprendido por la invitación, pero obedeció. «Perder una empresa duele, Eduardo», continuó Jacinto. «Pero perder el alma duele más. Tú estabas perdiendo tu alma esa noche. Me alegra saber que has encontrado el camino de regreso, aunque haya sido por el sendero difícil. Tu padre, Antonio, estaría orgulloso de verte ahora. Sé trabajando honestamente, más que cuando te veía gastando su fortuna». Eduardo rompió a llorar silenciosamente, liberando la culpa que cargaba desde hacía un año. «Lo siento tanto, don Jacinto. Fui un estúpido. Creí que era mejor que los demás solo por mi apellido». Jacinto asintió y sacó de su bolsillo un trozo de pan, uno sencillo y duro, como siempre. Lo partió en dos y le ofreció la mitad a Eduardo. «Toma, come conmigo. No es caviar, no es langosta, es pan. El pan de la humildad. Si puedes comer esto conmigo con gratitud, entonces eres bienvenido en mi mesa y en mi casa nuevamente».
Eduardo tomó el pan con manos temblorosas y lo comió. Para él, ese pedazo de pan seco fue el manjar más delicioso y significativo de su vida. Sabía a perdón y a segunda oportunidad. A partir de ese día, Eduardo se convirtió en un visitante frecuente, pero no como cliente VIP, sino como aprendiz. Don Jacinto lo tomó bajo su ala, enseñándole no sobre tecnología, sino sobre gestión humana y servicio. Eduardo recuperó poco a poco su vida, no con la opulencia de antes, sino con una estabilidad digna. Roberto, el otro gemelo, nunca regresó. Se perdió en su resentimiento y orgullo en el extranjero, demostrando que no todos aprenden la lección. Pero Eduardo se transformó en un hombre de bien, honrando la memoria de su padre y la tutela de Jacinto. Pasaron 5 años, y el tiempo, que no perdona a nadie, finalmente alcanzó a don Jacinto. El anciano falleció plácidamente mientras dormía, soñando quizás con aquel primer restaurante que construyó con sus manos. La noticia de su muerte conmovió a toda la ciudad. El día de su funeral, las calles se llenaron no solo de empresarios y políticos, sino de miles de personas comunes, meseros, cocineros, proveedores y clientes que habían sido tocados por su bondad. El cortejo fúnebre se detuvo frente a El Gran Horizonte, donde los empleados salieron a despedirlo con un aplauso que duró 10 minutos, bañados en lágrimas. La lectura del testamento de don Jacinto trajo una última sorpresa. El anciano, que no tenía hijos vivos, había repartido sus acciones entre sus empleados más antiguos, convirtiéndolos en dueños del lugar que habían ayudado a construir. Pero había una cláusula especial para la Mesa del Rincón, aquella mesa pequeña y apartada donde él solía sentarse. La instrucción era clara. Esa mesa nunca deberá ser ocupada por un cliente. Deberá permanecer puesta siempre, con un vaso de agua y un trozo de pan, como recordatorio de que en esta casa la humildad es el invitado de honor. Eduardo, quien asistió al funeral vestido con sencillez pero con el corazón lleno, fue nombrado por el Consejo de Empleados como asesor honorario del restaurante debido a su cercanía final con Jacinto. Él se encargó de supervisar que el deseo del anciano se cumpliera. Mandó colocar una placa de bronce en la pared, justo encima de la mesa vacía. La placa no tenía el nombre de Jacinto en letras grandes, sino una frase que él solía repetir: «No juzgues al libro por su tapa, ni al hombre por su traje. El verdadero valor se lleva en el alma, y el pan se comparte, nunca se tira». Hoy en día, El Gran Horizonte sigue siendo el mejor restaurante de la ciudad, pero su atmósfera es diferente a cualquier otro lugar de lujo. Los nuevos millonarios que llegan allí con aires de grandeza pronto notan la mesa vacía en el rincón y leen la placa. Muchos preguntan, y los meseros cuentan la historia de los gemelos y el pan viejo. La leyenda de don Jacinto actúa como un filtro moral. Aquellos que tienen buen corazón se emocionan y respetan el lugar. Aquellos que son arrogantes se sienten incómodos y se marchan. O mejor aún, aprenden a comportarse. Se cuenta que en las noches tranquilas, cuando el restaurante está a punto de cerrar y las luces bajan su intensidad, algunos empleados juran ver una sombra amable sentada en la mesa del rincón. Dicen que no da miedo, al contrario, transmite una paz inmensa. Es como si don Jacinto siguiera allí, vigilando que nadie sea humillado en su casa, asegurándose de que el pan sea respetado y de que la dignidad siga siendo el plato principal del menú. La historia de los gemelos y el anciano cruzó fronteras, convirtiéndose en una lección viral en redes sociales y escuelas de negocios. Nos enseña que el dinero es una herramienta, pero el carácter es el destino. Roberto terminó solo y amargado con su dinero menguante. Eduardo, aunque con menos fortuna, terminó rodeado de amigos y respeto. Y don Jacinto, el hombre que comía sobras, terminó siendo el más rico de todos, porque se llevó consigo el amor de una ciudad entera. Así cerramos esta historia en Rutas Fascinantes. Recuerden siempre, cuando vean a un anciano comiendo solo, o a alguien con ropa humilde, no miren con los ojos de la cara, miren con los ojos del corazón. Podrían estar frente a un maestro de vida, un dueño de imperios o simplemente un ser humano que merece respeto. Porque al final del día, todos somos iguales cuando tenemos hambre,
y todos seremos iguales cuando partamos de este mundo. Que el pan en sus mesas nunca falte, pero que la humildad en sus corazones sobreabunde.